Sigo. El Padre, por su misericordia y gracia, desea abrir nuestros ojos espirituales, es decir, nuestra conciencia espiritual, nuestro espíritu, para entender su verdad de quién fue y es Jesús, y cómo Él y en Él nosotros tenemos vida. Entonces, el Padre lo que desea que es abrir nuestro entendimiento espiritual, abrir nuestro espíritu y que nos sea revelado quién realmente fue Jesús. Porque Jesús no fue solamente un profeta, un apóstol o un maestro o un rabí. Jesús fue Dios mismo hecho hombre. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 dice: y este es el mandamiento, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que comprender? Que Jesús es Dios, y que solamente en Jesús o solamente en Dios nosotros tenemos, vida eterna. Si nosotros tenemos a Jesús, tenemos vida eterna, porque Jesús es Dios hecho hombre. El nombre de Jesús para nosotros es un nombre terrenal, es un nombre humano, porque estamos hablando en términos cuando Dios se hizo hombre. Amén. Es el nombre que Él tuvo como hombre, pero en sustancia, en esencia, Él es el Cristo. Amén. Él es el ungido que se hizo hombre. Amén. Pero manifestó esa unción en su persona, manifestó esa deidad en su persona. ¿Ok? Seguimos. El Evangelio es de aquellas cosas que no aceptan mezclas ni adaptaciones. Hablamos de la semilla misma de la vida de Dios en nuestro espíritu. La vida y la muerte de Jesús es la sustancia más pura de la expresión del amor de Dios al hombre, y por eso es que no acepta misturas. Entonces, ¿por qué el Evangelio no acepta adaptaciones, ni mezclas, ni misturas? Porque es la expresión misma del amor de Dios. Eso no puede ser alterado, eso no puede ser copiado. Dios amó y se dio. Si tú y yo tenemos el amor de Dios, nos vamos a dar. Si no tenemos el amor de Dios, no nos vamos a dar. Si tenemos a Dios, vamos a poder vivir como Dios. Si tenemos a Jesús, vamos a poder vivir como Jesús. Si tenemos el Espíritu, nos vamos a poder conectar con Dios y ser como Él. Pero si eso no está en nosotros, simplemente no se puede dar. Por eso es algo que no se puede mezclar, porque es una vida, o la tienes o no la tienes. Esto no es algo que va a medias, es algo que se tiene o no se tiene, se vive o no se vive. ¿Ok? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si estamos en Cristo, ¿qué va a haber? No va a haber una mezcla, sino que las cosas van a estar pasando, va a haber una transformación, un cambio que se va a hacer evidente en nuestra persona, porque estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura, una nueva creación, un nuevo ser se ha formado en nosotros, un nuevo estilo de vida está viviendo en nosotros, está habitando en nosotros, se está generando en nosotros. Entonces no podemos ser los mismos que éramos antes de Cristo. Tiene que haber forzosamente una transformación y un cambio externo, donde las personas puedan decir: este no es el que era antes. Y eso se debe a esa vida interior que recibimos. Dice el versículo 14:
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Está dando por sentado que si estamos en Cristo, hemos muerto. Ya no somos los mismos. Pero muchas veces seguimos manifestándonos como los mismos. Entonces tenemos que pararnos y reflexionar. O somos o no somos. Y si somos, entonces dejemos lo que no sirve, dejemos el pasado y empecemos a vivir dentro de esa vida que hemos recibido por el Espíritu Santo. Amén. El corazón del hombre y la religión siempre intentará adaptar el Evangelio a sus propios gustos, distorsionando así y deformando su esencia. Entonces, aunque el Evangelio es claro y se revela en la persona de Jesucristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección, nosotros ¿qué hacemos? Tratamos de predicar y de adaptar un Evangelio que no está manifestado en la vida de Jesús. Vamos a ver un ejemplo de esto. Lo encontramos en Mateo 23, verso 1. Mateo 23, verso 1 dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filantrerías y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, esto es un ejemplo claramente de cómo los fariseos ponían cargas y ellos no querían llevar ni una. Ordenaban cosas y ellos no hacían absolutamente nada. Amaban los primeros asientos y etcétera, y quería que la gente lo reconociera como maestro, lo reconociera como rabí. Entonces, el Evangelio no es que nosotros nos queramos dar a notar. El Evangelio no es para hacernos notar. El Evangelio no es para buscar los primeros lugares. El Evangelio es para servir, para amar a los hombres, para dar nuestra vida por los hombres, así como lo hizo Jesucristo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que el Evangelio que hoy en día vivimos, o que en la mayoría se está predicando, es un Evangelio que busca tener como centro de su vida al hombre, como protagonista al hombre, y no a Jesucristo, como protagonista el estilo de vida de un hombre, mas no se está buscando el estilo de vida de Jesucristo, el entregar su vida como lo dio Jesucristo, el servir como se dio Jesucristo. Entonces es un evangelio diluido, cuando el verdadero evangelio de Jesucristo está manifestado en la cruz, en su sufrimiento, en su obediencia, en sus padecimientos. Amén. Entonces, vuelvo a decir, el corazón del hombre y la religión siempre intentarán adaptar el evangelio como lo hacían los fariseos. Lo adaptaron a sus necesidades y a su conveniencia, a sus propios gustos, y de esa forma deformaron la esencia o la sustancia del Evangelio. Vamos a ver otro ejemplo. Escucha, en la iglesia de Galacia también sucedió la misma situación de ponerle adaptaciones y sumarle cosas al Evangelio, a fin de sentirse justos, santos y dignos o salvos los hombres. Gálatas capítulo 3, verso del 1 al 10, dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y esto quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?
tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, y si es que realmente fueron en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito a todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que los Gálatas, ¿qué es lo que estaban haciendo? Aquí vemos que los Gálatas estaban buscando ahora ser justificados por sus obras. Estaban queriéndose justificar por guardar la ley, por guardar los sacrificios, por guardar las fiestas, por guardar ciertas ordenanzas. Cuando Pablo les dice: ¿qué no entendiste que ustedes fueron justificados por la fe de Jesucristo y no por la ley? ¿Qué no entienden que ustedes recibieron el Espíritu por la fe de Jesucristo y no por la ley? Entonces aquí nos damos cuenta cómo desde el principio de la historia del cristianismo, el hombre siempre ha buscado ponerle adaptaciones al Evangelio, adaptaciones que le favorezcan a fin de quitar el propósito de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo de manera espiritual y de manera física. ¿Para qué? Para que se diluya el Evangelio. Entonces hoy nosotros lo que seguimos es eso, un evangelio de apariencia, como lo hacían los fariseos, o seguimos un evangelio religioso, como lo hacían los Gálatas, pretendiendo que solamente guardando fiestas, ritos, congregándonos en una iglesia, por eso ya somos salvos y por eso somos dignos, cuando la realidad no es. Lo que nos hace dignos es haber recibido a Jesucristo, el tener esa fe, el tener esa vida, y lo demás es un efecto de tener a Cristo. Entonces no podemos poner por delante las obras, los ritos, los sacrificios, la obediencia que tenemos. Eso debería ser el resultado de una verdadera vida que tenemos en Cristo Jesús.